¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Agustín? Bueno, contalo rápidamente, porque así no le quitamos el tiempo Pero ¿qué es lógica? Es una entidad que nos dedicamos a generar conciencia fiscal en toda la sociedad, porque nosotros entendemos que la tragedia fiscal que estamos viviendo, a la que hemos llegado, no es solamente por los poderes legislativos nacional, provincial y municipal. Es todo el ecosistema fiscal, es todas las organizaciones, sectores y niveles los que estamos en ese último puesto mundial que dice el Banco Mundial que estamos en materia impositiva. Es un sector empresario que no ha reclamado a la altura del país con los impuestos más altos del mundo, es un poder judicial demasiado tolerante con los impuestos más altos del mundo, estoy hablando a los tres niveles del Estado nacional, provincial y municipal, son las autoridades fiscales, digamos que son, valga la redundancia, demasiado fiscalistas, y es una ciudadanía que ha estado completamente de espaldas a esta situación, pero no por culpa de la ciudadanía, no por culpa nuestra como ciudadanos, sino por un régimen que nos oculta los impuestos, Luciano Agustín. ¿Y eso cómo lo han hecho? Bueno, digamos, en el año 73 empezó esta cosa completamente ilógica y vergonzosa de empezar a ocultar impuestos. Artículo 39 de la ley de IVA. Lo que dice ese artículo es, si vos sos una empresa, te doy toda la información. Te expongo el IVA y en otras normas te expongo percepciones de ingresos brutos, toda la información impositiva. Si vos sos un ciudadano que vota, te la tengo que ocultar, te la tenemos que ocultar. Pero no solamente ocultar, sino que viene la FIP, entidades, digamos, autoridades del país más gravoso del mundo, viene la FIP y dice, te voy a sancionar, vendedor, si llegas a exponerle el IVA al consumidor final. Eso es artículo 39 de la ley de IVA que cumplió en diciembre pasado 50 años. Y a partir de ahí, el sistema, el régimen se enamoró, entre comillas, de ese sistema de ocultar. Y ahí viene los ingresos brutos, impuesto provincial a lo largo de toda la cadena productiva, escondiendo ese impuesto al consumidor final, que no tiene ni la menor idea que está afrontando, impuestos, débitos y créditos, impuestos internos, las tasas municipales, todo escondido en los tickets a la hora de cargar combustible, a la hora de ir al supermercado, a la hora de ir al restaurante. Ese sistema nos quitó conciencia fiscal. Y al quitarnos conciencia fiscal, lo que se logró es que nos desconectáramos del fiscal. Y entonces no nos involucramos cuando se sanciona un impuesto a nivel nacional, provincial y municipal, aunque somos los que al final de la cadena, al final de la góndola, los terminamos afrontando. Me, me impactaste con una de las primeras frases cuando dijiste nuestra tragedia fiscal. Y la descripción a posteriori también, ¿no? Eh, ¿cómo se, ¿Cómo se logra esa mayor transparencia? Con vos sos abogado también y contador, entiendo, ¿no? Así es. ¿Esto se lograría con una, una normativa más, con una ley más que obligue, por ejemplo, a volcar todo este tipo de información, todo este tipo de datos en los tickets de consumo? Bueno, nosotros agarramos y dijimos, ¿habrá algún país que le habrá pasado algo parecido a lo que nos pasa a los argentinos? Es decir, estar con los impuestos, lo del banco, lo del país más gravoso del mundo, con los impuestos más altos del mundo, lo dice el Banco Mundial, lo dice la UIA, tres métodos distintos. Gasto público, digamos, duplicado en los últimos 20 años, la inflación más alta del mundo. ¿Habrá algún país en nuestro barrio que habrá afrontado esta situación y habrá tenido alguna solución, incluso algún remedio? Haciendo la corta, la respuesta es sí, Brasil. ¿Qué hicieron allí? Digamos, no están con los países más altos del mundo, pero están ahí en el top 10, digamos, entre 190 países. También países ineficientes como el nuestro, etc. Ahí hubo un legislador y empresario, Afif Domingos. Lo que dijo fue, la única forma de solucionar esta desmadre, esta locura fiscal que estamos viviendo, es mostrándole a todos los 200 millones de brasileños los impuestos que están afrontando sin saberlo. Y ahí creó
el sistema del régimen de transparencia fiscal al consumidor, que es ni más ni menos que poner todos los impuestos en los tickets de consumo. Pero cuando digo todos, se aplican sobre vendedor o sobre comprador, se aplican en el último eslabón de la cadena o en la primera. Así, Luciano, Agustín, como entendemos perfecto que en una cadena productiva, por ejemplo, la del alfajor ahora que tiene sal, que está tan de moda, digamos, sí. Imaginemos por un minuto que ahí participaran 3 o 4 eslabones distintos, que no lo hace la misma empresa, sino que hay 3 o 4 eslabones distintos. Entonces el primero le mete el chocolate, el segundo le pone el dulce de leche, que tiene un poco de azúcar ahí, el tercero le mete la pizca de sal, nada más que una pizca de sal, y el cuarto le mete el envoltorio y lo comercializa. Bueno, obviamente que entendemos perfecto que ese alfajor se lleva todos los octógonos, porque tiene las grasas saturadas, el azúcar, el sodio, en fin, se lleva todos los octógonos. No importa que en el último eslabón le hayan puesto el papel. Obviamente que importa toda la cadena. Bueno, lo mismo tenemos que pensar con los impuestos. Es decir, si vos le aplicás ingresos brutos al primer eslabón de la cadena, el segundo, el tercero, al cuarto, aun cuando le pusiste una pizca de sal, que es el 1% del valor agregado, que aplica el ingresos brutos sobre el total de la facturación, bueno, pues entonces al final de la cadena se lleva todos los octógonos impositivos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo desde Lógica, lo mismo que en Brasil, que es exponer todos los impuestos en los tickets de consumo. Sería algo así como incorporar, para utilizar tus mismos términos, los octógonos fiscales, ¿no? Exactamente. Y esto en Brasil, termino, sí. Esto en Brasil generó que cuando la gente se enteró que estaba pagando más del 40% de los combustibles, más del 45% de restaurantes y hoteles, reaccionó y se empezó a involucrar y empezó a exigir que bájame los impuestos, bájame el gasto público, dame servicios como la gente. Bueno, eso es lo que nosotros queremos generar desde Lógica y está incluido en la ley en el paquete de medidas fiscales, en la ley de medidas fiscales, que en este momento está siendo tratado en el Senado después de la aprobación. Estamos sobre la tanda, ya quería consultar, muy breve, Matías, porque nos matan si no acá en Encontró, pero es saber qué probabilidades concretas hay de que esto se lleve a cabo en nuestro país. Bueno, está en estos momentos, como decía, en tratamiento del Senado, así que de eso dependemos. Mientras ahí se ponen a debatir y a discutir si apoyan o no, digamos, está en el capítulo 7 de la Ley de Medidas Fiscales. Así que dependemos en estos momentos de los senadores. La aprobación por diputados tuvo la mayor brecha entre votos positivos y negativos, 146 a 100. Ahora dependemos del Senado.